Hola a todos, bienvenidos a New Wave Forex. En este video vamos a hacer un análisis en múltiples temporalidades en el par AUD-USD y en el par EUROCAD para ver qué es lo que podríamos estar esperando para esta siguiente semana. Empezando en la temporalidad semanal, que es la que utilizamos para identificar la dirección que podemos ver en el par AUD-USD. Si nos fijamos, podemos ver que veníamos de una tendencia bajista formándonos cada vez altos y bajos, cada vez más bajos. De esta tendencia bajista que teníamos, el último alto era este de aquí. Este era el que nos indicaba que todavía nos manteníamos en ese momento en una tendencia bajista. Ahora, al momento en que rompimos este último alto con este impulso, podemos ver que cambiamos a una tendencia alcista y si nos fijamos bien, el precio nos empezó a formar altos y bajos cada vez más altos. Ahora, de esta pequeña tendencia alcista que el precio estaba formando, el último bajo que nos indicaba que seguíamos en una tendencia alcista era este punto de aquí. Y podemos ver que el precio finalmente terminó rompiendo ese último bajo. Por lo tanto, nuevamente cambiamos a una tendencia bajista. Y es más o menos donde nos encontramos en estos momentos. Ahora, esta zona en algún momento actuó como una zona de soporte. Por lo tanto, ahora que nos encontramos por debajo, podría empezar a actuar como una zona de resistencia. Y si nos fijamos el precio, empezó a actuar en toda esta zona de aquí. Esta es una vela institucional y como nos encontramos por debajo de ella, está actuando como una zona de resistencia. Y podemos ver que en semanas anteriores el precio cada vez que intentaba pasar por esta zona tenía una reacción fuerte. Nuevamente aquí el precio intentó y un rechazo fuerte y en esta última semana nuevamente el precio intentó romper por encima de esta zona de aquí de la vela institucional, pero nos dio un impulso bastante fuerte, lo que nos indica que probablemente el precio quiera seguir bajando y hacia qué puntos, como nos encontramos en una tendencia bajista, es posible que el precio se sienta atraído hacia los puntos de liquidez que tenemos más acá abajo. Por ejemplo, un punto importante sería este último bajo donde se dio luego este retroceso y unos objetivos a largo plazo podría ser este bajo de acá o este bajo donde se originó todo este movimiento alcista. Estos serían objetivos un poco más a largo plazo. Ahora sí, ¿qué otra zona podría interesarnos a nosotros aparte de esta zona de aquí que vemos que es donde el precio ya rechazó? Así que por lo tanto voy a borrar esta zona. Una zona un poco más cercana me gustaría marcar, por ejemplo, esta zona de aquí, en donde el precio las semanas anteriores encontró soporte. Si nos fijamos, el precio nos formó esta vela alcista, de ahí el precio no lograba cerrar por debajo de esta zona, por lo tanto era una zona de soporte importante. Y ahora con el cierre de la semana pasada, por debajo de esta zona, en caso de que el precio nos diera un retroceso hacia esta zona, ahora empezaría a actuar como una resistencia. Entonces, lo que nosotros podríamos estar esperando quizá para esta semana es un retroceso hacia esta zona, actúe como resistencia y nos dé un impulso hacia este primer objetivo, ¿no? Y a largo plazo podríamos esperar que siga cayendo hacia los bajos de acá. Ahora que identificamos nuestra dirección en diario, en semanal, perdón, ahora sí nos interesa ir a diario a identificar en qué posible zona podríamos buscar una operación. Ahora sí, analicemos qué estructura tenemos en la temporalidad diaria. Podemos fijarnos que igual veníamos de una tendencia bajista, formando altos cada vez más bajos, y el último alto de esa tendencia bajista era este punto de aquí. Y el precio rompió por encima de este punto de aquí. En ese momento cambiamos a una tendencia alcista. Y si nos fijamos, el precio nos forma aquí un bajo, un alto, aquí un bajo más alto, y este fue el último alto que nos formó. Nunca, el precio nunca más llegó a romper por encima de este alto de aquí. Por lo tanto, de esta pequeña tendencia alcista que teníamos, el último bajo era este punto de aquí. Mientras el precio no rompa ese último bajo, nos encontrábamos en una tendencia alcista. Ahora, ¿qué sucedió esta semana anterior? El precio ya cerró por debajo de este punto de aquí, con esta vela fuerte aquí. El precio anteriormente ya intentó pasar por debajo de este punto, pero solamente pasaba con unas mechas. En ese momento estaba respetando este último bajo y esa es la razón de que nos dio este impulso bastante fuerte. Pero ahora con este rompimiento que tuvimos de aquí, nuevamente cambiamos a una tendencia bajista.
Ahora sí que todas nuestras dos temporalidades se están alineando, que son la semanal y la diaria, en una misma dirección, que en este caso sería ventas. Ya podríamos buscar qué zona nos interesaría a nosotros para buscar una operación. Ahora, lo que yo puedo ver es que se está formando un patrón de W bajista, que sería con todo este impulso fuerte aquí. Aquí nos dio un pequeño retroceso que nos formó una vela institucional y este siguiente impulso. Ahora, lo que podría esperar para esta semana es un retroceso hacia esta zona de aquí de la vela institucional que está en confluencia con la zona semanal que marcamos y de aquí que nos dé el siguiente impulso bajista hacia el objetivo que marcamos aquí. Eso sería lo que estaría esperando para esta semana. Ahora, si el precio llegara al inicio de la semana que se abre el mercado a caer directamente aquí sin darnos el retroceso, posiblemente ya no estaría tan interesado en buscar una operación aquí, o por lo menos sería más cuidadoso, ya que muchas veces el precio, después de pasar por puntos importantes donde hay liquidez, muchas veces suele darnos un retroceso un poco más fuerte. Pero igual no significa que si el precio hiciera eso, no podría buscar una zona, una venta en este punto, simplemente sería un poco más cuidadoso al momento de tomar la operación. Ahora sí, vamos a marcar nuestra zona. En este caso, voy a marcar la zona de la vela institucional. Listo. Entonces, dentro de todo este punto aquí, voy a estar pendiente de una operación. Ahora sí, en 4 horas, analicemos a ver qué es lo que tenemos. Está más o menos parecido a la temporalidad diaria. Podemos ver que el precio estaba en algún momento formándonos altos y bajos cada vez más altos, lo que nos indicaba que estábamos en una tendencia alcista. Luego, con estos impulsos fuertes que tuvimos, cambiamos a una tendencia bajista. Y el precio igual nos está formando un patrón como en la temporalidad diaria, que sería un impulso, un retroceso, un nuevo impulso. Haríamos un retroceso hacia esta zona. Lo que me interesaría es que el precio nos dé este retroceso hacia la zona de manera correctiva, para que nos indique que el precio no quiere subir. Y listo, una vez que el precio llegue aquí, aquí es donde nosotros estaríamos pendiente dentro de toda esta zona de aquí, para ver si el precio nos da las confirmaciones necesarias para entrar en una operación de venta. Pero eso lo veremos con nuestros alumnos. Ahora sí, el otro par en el que estoy interesado es en el EuroCAD. Vámonos igual nuevamente a la temporalidad semanal para poder identificar a qué dirección nos interesaría operar para esta semana. Listo. Ahora sí, analizando, podemos ver que veníamos de una tendencia alcista. El precio nos estaba formando altos y bajos, cada vez más altos. Luego, por un momento, el precio empezó como que a moverse de manera un poco rara. Vemos que nos rompió este último bajo de aquí, pero nunca continuó con la tendencia bajista. Luego el precio nos dio un impulso fuerte y volvió a romper por encima de este último alto, lo que nuevamente nos hizo pensar que estaríamos en una tendencia alcista y finalmente el precio continuó bajando, ¿no? Entonces podemos ver que aquí el precio se comportó de una manera un poco como consolidación. No está tan clara como una consolidación, pero tampoco nos daba movimientos tan claros para poder identificar una dirección. Ahora sí, después de todo esto que hizo aquí el precio, podemos ver que el precio pasó por debajo de todos estos bajos de aquí, de este bajo de aquí, que está relativamente igual que este otro de aquí, y de por debajo de este punto de aquí que nos dio este impulso fuerte. Todos esos son bajos importantes que nos indican que hay liquidez. ¿Y el precio qué fue lo que hizo? Pasó de manera muy rápida por este punto y solamente nos dejó una mecha, lo que nos indica que el precio solamente vino a tomar liquidez y de aquí posiblemente vaya a moverse en la dirección contraria, que es justamente lo que pasó aquí. Y vemos que nos dio un impulso fuerte que incluso nos rompió estructura, estos últimos saltos. Y algo muy importante que es que cuando el precio se mueve de manera que consolida, por ejemplo, y después el precio manipula o toma liquidez y luego nos da un rompimiento fuerte, por lo general lo que podríamos esperar después de este impulso fuerte es un retroceso y esperaríamos continuación de todo este impulso. Y eso es justamente lo que estaría esperando en este par en este momento. Podemos ver que después de que el precio haya manipulado o tomado liquidez por debajo de estos bajos, nos dio un impulso bastante fuerte que nos rompió este alto de aquí. Y ahora el precio nos dio un retroceso. Y el retroceso nos lo está dando
hacia una zona de descuento, que en este caso, como estamos buscando compras, nos dio por debajo del 50%. Ahora sí, ¿qué podemos ver aparte de que nos dio un retroceso en una zona de descuento? Podemos ver que nos está formando un patrón de un hombro, cabeza, hombro invertido. Esta sería nuestra zona del hombro, cabeza, hombro invertido, en donde estaríamos esperando que el precio tenga una reacción. Y si nos fijamos, las semanas pasadas llegó a esta zona y tuvo una reacción bastante fuerte, donde nos cerró con una vela alcista, lo que nos podría indicar que el precio ya empezó a darnos el movimiento que estábamos esperando. Ahora, ¿hacia qué puntos podría sentirse el precio atraído? Un objetivo cercano podría ser este alto de aquí, donde nos fijamos también es igual que este otro alto acá, por lo tanto son altos relativamente iguales, suelen ser puntos de liquidez importantes. Y un objetivo a largo plazo podría ser este alto de aquí. Ahora sí, ya identificada la dirección para esta semana que estamos esperando, estamos esperando que llegue a este punto de liquidez, podemos irnos a la temporalidad diaria para identificar alguna zona en donde nos interesaría tomar alguna operación. Ahora, si analizamos la temporalidad diaria, podemos ver que nos encontramos en una tendencia alcista en este momento. Cuando el precio nos dio todo este retroceso, vimos que nos estaba formando altos y bajos cada vez más bajos, pero con este último impulso fuerte de aquí, que nos rompió este alto de aquí, podemos ver que cambiamos a una tendencia alcista. Ahora, después de este impulso fuerte, también podemos ver que se está formando un patrón que igual sería un hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces, ¿qué zona es la que nos interesaría a nosotros? Sería esta zona de aquí. Podría ser esta zona de aquí que actúa como una resistencia o también en caso de que el precio caiga un poco más, podría ser esta zona de la vela institucional. Ahora, otra confluencia que podemos ver es que al momento en que rompimos este último alto de aquí, el precio nos formó un imbalance que está en confluencia con la zona que marcamos en diario. Y es justamente donde el precio ya llegó a topar esa zona y vemos que tuvo una reacción. Ahora sí que identificamos nuestra zona de interés en la temporalidad diaria, podemos irnos a 4 horas para ver qué es lo que estaríamos esperando en este punto de aquí. Ahora sí, analizando igual que en la temporada diaria, podemos ver que en algún momento nos hizo una tendencia alcista, pero luego con todo este retroceso que tuvimos, vemos que cambiamos a una tendencia bajista. Ahora sí que el precio llegó a nuestra zona de interés, podemos ver que llegó de manera correctiva. Si nos fijamos, las velas eran bastante pequeñas al momento en que nos estábamos acercando hacia esta zona. Ahora, una vez que llegamos a este punto de aquí, aquí es donde estaríamos pendientes con nuestros estudiantes para ver si tenemos las confirmaciones necesarias para entrar en compra. Listo, entonces esto es lo que estaría esperando en este par. Si te gustó esta manera de analizar y te interesaría aprender cómo hacerlo, te recomiendo que visites nuestra página web en newwavefx.com, donde puedes ver todos los servicios que ofrecemos. Y si te interesaría comunicarte con nosotros, también puedes seguirnos y escribirnos a través de nuestro Instagram, en donde estamos como newwavefx1. Listo, entonces nos estaremos viendo en un siguiente video.